Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estoy desde el Centro Pastoral de la Diócesis del Paso, iniciando este nuevo año 2026. Así que primeramente un deseo de feliz año y que este año 2026 esté lleno de bendiciones para todos nosotros. Así que les deseamos lo mejor a nombre del Instituto Tepeyac, de la Diócesis del Paso, y esperemos que todos estemos pasando un excelente año, porque este 2026 va a ser un año lleno de retos, pero también un año lleno de bendiciones. Así que vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de iniciar este nuevo año. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas en cada momento de nuestras vidas, porque podemos sentir tu mano providente, tu mano amorosa que nos sostiene en los momentos de duda, de enfermedad, de caída, y que siempre estás con nosotros, Señor. Tú que dijiste en tu palabra que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos, nos damos cuenta de que verdaderamente estás con nosotros todo el tiempo, mientras nosotros queramos tenerte cerca de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos, no tú de nosotros. Así que, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para que este año podamos todo el año estar tomados de tu mano y no alejarnos de ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, estamos empezando el nuevo año y este año pues va a estar lleno de retos, ¿verdad? Para empezar, Arturo, que estuvo con nosotros por varios años aquí en este programa, pues ya inicia su carrera nueva en la Universidad de Notre Dame, allá en Indiana, así es que le deseamos lo mejor, los mejores éxitos para Arturo. Pero mientras aquí nosotros estamos ya en el proceso de contratar a una persona que nos ayude como coordinador o coordinadora de programas del Instituto Tepeyac, y ya cuando tengamos esta persona, pues ya traeremos a esa persona que esté aquí con nosotros para que no nada más me estén viendo a mí, sino que podamos tener otras opciones, otras ideas, otras propuestas. Todo esto es parte de un proceso de crecimiento, así que bueno, me da mucho gusto que estén con nosotros. Y este año vamos a hacer algo muy importante, porque este año vamos a iniciar un proceso de tener el programa de Subiendo al Tepeyac en español como lo tenemos los viernes a las 10:30, pero luego vamos a hacer un esfuerzo para iniciar un programa muy similar, pero en inglés. La razón que lo queremos hacer en inglés es porque dentro del Instituto Tepeyac tratamos de que todo sea bilingüe, y entonces hacer un programa como este bilingüe lo hace muy complicado porque hay que estar diciendo una cosa y luego cambiar al otro idioma. Es complicado. Por eso lo que vamos a hacer es, vamos a duplicar el esfuerzo, y entonces un día a la semana, que todavía no lo acabamos de poner exactamente en base a lo que mejor se acomode para con nosotros, y vamos a tener el programa en inglés a partir de la próxima semana. Así que bueno, ojalá que también nos puedan acompañar aquellas personas que hablan inglés. Y alguien preguntará, oiga, si ya oí el programa del viernes, ¿puedo oír el programa de inglés? Sí, porque no van a ser iguales. Aunque queramos hacerlos iguales, nunca salen iguales, porque hay tantas cosas que son tan importantes, y hay que dejar al Espíritu de Dios que nos conduzca y nos guíe en este proceso. Así que van a poder ver los dos programas, si es su preferencia, si usted es bilingüe, los podrá ver, y esto nos va a ayudar mucho, porque el viernes vamos a hablar del Evangelio que viene el domingo, y la siguiente semana, el martes o miércoles, no sé qué día nos vayamos a quedar, ese día vamos a hablar sobre cómo fue la homilía del domingo. Así que va a ser sobre el mismo evangelio, pero antes de que llegue el domingo, y el otro va a ser después para compartir
lo que oímos, lo que aprendimos, y esperamos que haya mucha participación para que también usted nos platique sobre cómo le fue. Hay veces en que tenemos evangelios tan hermosos y quisiéramos que toda gente nos platicara de cómo se le hizo, cómo fue, qué fue lo que más le gustó, qué fue lo que dijo el padre o el diácono que tocó su corazón. Pero a veces, desafortunadamente, pues el mensaje a veces se queda oculto porque hay otros anuncios parroquiales, hay otras cosas que están sucediendo y entonces desviamos la atención del Evangelio, que es lo más importante, para hablar de otras cosas. Por ejemplo, el día de ayer, que fue el primer día del año, el día de Santa María, Madre de la Iglesia, tan importante para todos nosotros, pues lógicamente tuvimos un evangelio muy hermoso que nos habla precisamente de cómo María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y esto es muy importante de hablarlo porque nosotros vamos a recibir la palabra de Dios, pero luego ¿qué hacemos con ella? El Papa Francisco y ahora el Papa León nos están invitando a que del oído lo conectemos al corazón, porque en el corazón es donde van a estar guardados nuestros sentimientos. En el corazón es donde vamos a nosotros como un laboratorio que van a llegar estos insumos de lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos tocando, y luego viene una acción. Y esa acción va a salir desde nosotros para hacer una diferencia. Y precisamente ese es el evangelio que vamos a oír este domingo. Este domingo es el domingo de la Epifanía. Algunas personas pueden preguntar, momento, ¿que la Epifanía no era el 6 de enero? Pues sí, pero aquí en Estados Unidos, debido a la propia comodidad de la feligresía, los obispos de Estados Unidos han determinado que vamos a celebrar el día de la Epifanía, el segundo domingo después de la Navidad. Entonces ya pasó la Navidad y tuvimos el primer domingo que fue la Sagrada Familia. Y ahora el segundo domingo, que va a ser el domingo 4 de enero, vamos a celebrar la Epifanía. Quiere decir que hay países, lugares donde la Epifanía es importantísima el día 6 de enero y ellos la van a celebrar ese día, el 6 de enero. Y entonces este domingo van a tener lo que ellos llaman el segundo domingo de Navidad. Y esperando el 6 de enero para luego celebrar ahí la Epifanía. Yo me acuerdo tanto de cuando estaba chiquillo, de que siempre nosotros nos enfocábamos en la Navidad y cuando llegaba la Epifanía, pues no era tan importante. Pero había lugares donde ellos celebraban con bombo y platillo precisamente ese día, porque es un día muy importante. ¿Y qué es lo que significa la Epifanía? La Epifanía es la Navidad de los gentiles o la revelación. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ha revelado a su Hijo, pero ya no nada más a los judíos, sino a todo el mundo entero. Por eso dicen que la Epifanía es la Navidad de todos los pueblos que no somos judíos. ¿Por qué? Porque los judíos celebran la Navidad cuando nació Jesús, pero nosotros deberíamos de celebrar la Navidad el día de la Epifanía. Pero bueno, nosotros ya celebramos la Navidad, eso ya pasó para con nosotros. Pero vamos a hablar de la Epifanía. La Epifanía es una fiesta muy importante de nuestra iglesia y viene desde tiempos antiquísimos. Recordemos que hace muchos años los calendarios andaban movidos y tuvieron que haber, cuando hicieron los calendarios nuevos, tuvieron que ajustar fechas porque andábamos un poquito atrasados. Pues lo que nos encontramos es que la Epifanía se celebraba el día 6 de enero. Y años después, lo que los historiadores nos platican es de que el día del equinoccio de primavera, alrededor de ese día, es cuando vamos a celebrar la Navidad. Y entonces la revelación del Hijo de Dios la mueven y queda guardado el 25 de diciembre como la revelación para los judíos y el día 6 de enero para los gentiles. O sea, ellos se quedaron con el día 6 de enero.
que es un día que para ellos era importante porque era el equinoccio de invierno, pero cuando lo ajustaron los calendarios se les movió y entonces ya no quedó el 6 de enero, pero para ellos fue muy importante dejarlo el 6 de enero, porque es una fiesta más antigua que la propia Navidad, porque la Navidad vino después. La Navidad no sabían exactamente cuándo había nacido Jesús, pero nuestra Madre Iglesia lo que determinó es que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de nuestro Señor. Y en base a ello, pues empiezan a acomodar las demás fechas. Tenemos, por ejemplo, la anunciación del ángel a María, que tiene que suceder 9 meses antes de la Navidad. Y luego nos encontramos que cuando el ángel se le aparece a María en la anunciación, le dice, tu prima ya tiene 3 meses de embarazo. O sea, ya tu prima ya tiene tiempo de embarazada y entonces nos encontramos que San Juan Bautista nace en junio, ¿sí? Porque tenía 6 meses de embarazo, perdón. Entonces ya se van acomodando las fechas y se han quedado así ya para la posteridad. Es muy importante todo esto, pero la Epifanía es la revelación de Dios a los pueblos. Pero hay varias epifanías y esto es muy importante entenderlo. Primero, cuando nace el niño Jesús, los ángeles van y les anuncian a quienes, a los pastores. Esto es bien importante. Se les anuncia a los pastores y entonces ellos van a venir precisamente a adorar al niño. Los pastores reciben este anuncio y reaccionan al anuncio y ¿qué hacen? Dejan todo y se van precisamente a encontrarse con ese niño. Esa es una epifanía. Pero nos encontramos que en el oriente había unos reyes o unos magos, la palabra que se usa en inglés magi o mago, y nosotros les hemos puesto reyes magos. ¿Por qué? Pues porque decimos es que como vienen del oriente y traían oro, traían riqueza, entonces tenían que ser muy ricos, entonces eran reyes magos. Pero la Sagrada Escritura nos habla de los hombres del oriente y los llama magi. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ponernos en perspectiva, ¿no? Si nos encontramos que llegan 3 hombres a la ciudad de Jerusalén, donde había tanta gente, nomás hay que recordar la cantidad de personas que iban a visitar el templo. Entonces el que hubieran llegado 3 hombres ahí no era tanto ruido, tanto escándalo, porque lo que nos dice el Evangelio que vamos a oír el domingo es que cuando llegaron estos hombres, se sobresaltó Herodes y toda Jerusalén. Aquí muy importante, toda Jerusalén. ¿Y cómo se van a sobresaltar toda la ciudad por 3 hombres que llegan? Pero la primera lectura nos habla de que llegarán hombres del oriente montados en camellos, en dromedarios, y el número era un número, no eran 3, eran muchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muy probablemente no eran nada más 3, sino que eran muchos. Pero pues si hasta nombre les hemos puesto, son Melchor, Gaspar y Baltasar, y uno de ellos lo ponemos en un caballo, uno de ellos en un camello y el otro en un elefante. Bueno, vamos a ver esto. ¿Ustedes creen que el pobre elefante pudiera cruzar el desierto donde tuvieron que pasar los pobres? Es muy difícil. El caballo tampoco, el camello probablemente que sí, porque es un animal para el desierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en realidad nos está hablando de que en aquellos entonces había 3 continentes conocidos para el hombre: Europa, Asia y África. Eran los 3 continentes. Y entonces los relacionan a ellos. El que viene en el caballo lo ponen güerito. ¿Por qué? Porque era europeo. El que viene en el elefante, pues lógicamente viene del África y lo ponen de un color negrito. Y luego el otro lo ponen en el camello y viene con su rostro y los rasgos de asiático, precisamente. Entonces nos encontramos que Melchor, Gaspar y Baltasar son nombres que se le han dado para representar los 3 continentes. ¿Por qué? Porque lo que nos habla es que estos hombres que vinieron
a adorar al niño, ellos vienen a reconocer al Hijo de Dios que había nacido. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque siguieron una estrella. Esto es bien importante. Entonces, ellos reciben esta revelación de Dios, una epifanía que es en el cielo. ¿Cuántas veces te has puesto a ver el cielo tú? ¿Cuántas veces te pones a ver y ves las estrellas y piensas, ah, caray, esa no estaba aquí, esta se estaba moviendo? No sé, yo realmente me pierdo. Yo volteo al cielo y veo las estrellas y se ven muy bonitas, pero pues los astrónomos, los astrólogos, ellos son los que miran al cielo y están viendo los movimientos, que ven las posiciones, pero yo no, definitivamente. Se me hace muy difícil. Entonces, estos hombres vieron las estrellas y las siguieron, pero venían siguiendo la estrella. Pero ellos pensaban que sabían a qué venían. Ellos decían que la Sagrada Escritura hablaba de que nacería el Mesías. Y entonces ellos venían buscando al Mesías. De pronto la estrella probablemente se empezó a mover a un lado, pero ellos dijeron, no, 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 la ciudad de Jerusalén, donde está el rey de Jerusalén, el rey de Israel, es para allá. Y entonces dejaron de seguir la estrella. Y en ese momento empezaron a seguir a quién, a quien ellos pensaban que iban a buscar. Ellos tenían una idea y la idea fue mayor que ellos, que la revelación de Dios. La epifanía de Dios la hicieron a un lado porque ellos pusieron su mente diciéndoles la dirección. ¿Y qué pasó? Que cuando empezaron a seguir su mente, la estrella desapareció. Y entonces, con más ganas, siguieron ellos su camino hacia donde ellos creían. ¿Por qué? Porque esa estrella ya no los guiaba. Ahora, si la estrella los iba guiando, ¿cómo es que de posible que de repente se les desaparezca? O sea, no hay forma de que se desaparezca la estrella, porque ahí estaba en el cielo, ellos la venían siguiendo. Pero, ¿qué sucedió? Que su mente les empezó a dar ideas y en base a las ideas decidieron mejor ya no seguir la estrella, sino seguir sus conocimientos. A veces nos pasa esto a nosotros. Dios nos revela y Dios nos invita a hacer cosas, pero de pronto no las queremos hacer porque estamos pensando, no, es que yo pienso que no es bueno, es que a mí se me hace que no. Es algo bien interesante. La semana pasada estaba de vacaciones, fui a visitar a mis nietos y de repente mi nieta y mi nieto se empezaron a pelear. Curioso, pues sí, pero es normal porque son niños. Y el niño quería agarrar algo de la despensa y la niña no lo quería dejar entrar porque tenían su cuartito donde está la despensa. Y entonces mi niña le dice a mi niño, es que yo me siento enojada porque lo que tú estás haciendo no está bien. Y me gustó tanto, me quedé tan contento porque es una niña de 4 años y medio y ella ya nos dice lo que ella siente. ¿Cuántos de nosotros decimos lo que sentimos? A veces estamos enojados y nos preguntan, ¿estás enojado? No, con una carota, dice, por favor. Claro que se ve que estás enojado. ¿Estás preocupado? No, claro que se nota que estás, pero no hablamos con nuestros sentimientos. Y es que los sentimientos salen del corazón. Y puede ser que yo me sienta enojado, sí se vale decirlo, porque me siento enojado. A veces las cosas de la vida son complicadas. A veces Dios pone en nuestro camino circunstancias y obstáculos que son difíciles de pasar. Y entonces es más fácil enojarme con Dios que pensar en cómo superar ese obstáculo. Y esos obstáculos nos van definitivamente a ayudar a crecer. Son obstáculos que nos ayudan a encontrar algo de gran valor. Había unos hombres que vivían en un reino y de pronto hubo una tormenta muy fuerte y un árbol se quebró y cayó el árbol sobre la carretera.
Entonces el caminito que tenían estaba bloqueado por el árbol. Inmediatamente todos los del reino van con el rey y le dicen: Su Majestad, el árbol está ahí tirado y no deja pasar. Y el rey dice: bueno, pues hagan algo. Dijo: no, es que está el árbol y no podemos pasar. Y todo el mundo quejándose, todo el mundo vociferando, todo el mundo hablando mal del rey, todo el mundo haciendo todo. Pero un campesino iba pasando y vio el árbol ahí atravesado en la carretera, y entonces este hombre empezó a empujarlo y empujó el árbol y lo hizo a un lado. Y cuando lo hizo a un lado, se encontró que abajo de ese árbol habían puesto una alforja con monedas de oro para quien lo moviera. A veces nosotros, mis hermanos y hermanas, tenemos que mover ese árbol. Lo tenemos que hacer a un lado porque nos está tapando el camino. Y una opción es sentarme, hacer oración y decirle: Señor, quita ese árbol, Señor, quita el árbol. Pero, ¿y tú qué estás haciendo? Ese es lo importante. Entonces, los reyes magos o como los queramos llamar, vienen siguiendo una estrella. De repente su mente les empieza a ganar, ya no ven la estrella y entonces llegan al palacio del rey Herodes. Y cuando llegan al palacio, le preguntan al rey que dónde está el rey de los judíos. Y fíjate qué pregunta, ¿no? Cuando le preguntan a él que dónde nació el rey de los judíos, pues Herodes, al escuchar eso, pues él era el rey. Entonces le vienen a poner, como se dice vulgarmente, chile piquín en la herida, porque él tenía miedo de que llegara el Mesías, y ahora le dicen que ya nació el Mesías. Así que él se preocupa, y se preocupa bastante. Entonces, cuando entra esa preocupación en él, nos vamos a encontrar que les dice a los sacerdotes y a los escribas y a los sabios que vengan y le digan dónde debía de nacer ese niño. Entonces, ¿creyó o no creyó Herodes? La verdad es que sí creyó, porque si no hubiera creído, pues no hubiera pedido que le explicaran dónde. Y entonces vienen los sacerdotes y los escribas y les dice: a ver, ¿dónde se supone que debe de nacer el Mesías? Y ellos le contestan: en Belén, porque tú no eres la más pequeña de las ciudades, porque de ti vendrá el Mesías. Y entonces ellos sabían dónde iban a nacer el Mesías. Los magos del oriente vienen a decirles que ya nació porque la estrella lo estaba manifestando, lo estaba revelando. Y entonces, ¿qué hacen? Los sacerdotes y los escribas que les dijeron dónde debió haber nacido, lo sabían, pero no hicieron nada. Y el rey dijo: pues si es Belén, pues vayan a Belén, y si es ahí, regresen conmigo y díganme dónde está ese niño. ¿Para qué quería Herodes encontrar al niño? Pues para matarlo. ¿Por qué? Porque era un peligro para él. Era el Mesías que venía a ser rey de los judíos. Y él era el rey de los judíos. Quería decir que lo iba a reemplazar a él, lo iba a suplantar. Así que él escucha la revelación de Dios. Los sacerdotes le dan lo que la Sagrada Escritura dice, y para allá manda a los magos. Y entonces los reyes magos salen de la ciudad de Jerusalén y se van directo a la ciudad de Belén. Cuando van caminando para allá, aparece la estrella. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya ellos van siguiendo un camino que los lleva a Belén, que es el lugar donde ellos iban. Pero cuando iban para allá, la estrella les señalaba a Belén, pero ellos decían: ah, no, tiene que ser la capital, tiene que ser donde está el rey. Y entonces se desviaron del camino y la estrella desaparece, pero ahora que regresan, la estrella vuelve a aparecer a mostrarles el camino. Y así que llegan los reyes a la ciudad de Belén y ahí se encuentran con María y con el niño. Y como hablamos de que venían de 3 continentes, le traen 3 regalos. Lógicamente debieron hacer muchos regalos, había de todo, pero bien importante, porque estos regalos nos van a decir algo. Primer regalo:
oro. El oro era el regalo de la realeza. Le dan oro a Jesús porque Jesús va a ser un rey. ¿Te habías preguntado qué fue lo que hizo el pobre de José cuando se llevó a su mujer y a su niño a Egipto? ¿De qué vivió? ¿Con qué salió adelante? Pues los reyes le habían traído oro y el oro que le trajeron pues le sirvió para lo que tendría que hacer. Así que, primer regalo, oro, porque ellos veían a Jesús como un rey. Segundo regalo, mirra. ¿Qué es la mirra? La mirra es, es, un, es una hierba que se usa como analgésico para quitar el dolor. Recordemos que cuando Jesús iba caminando a ser crucificado, le ofrecieron vinagre y mirra. ¿Por qué? Porque la mirra le iba a quitar el dolor que estaba sufriendo. Pero la mirra es precisamente para cuidar, para sanar. ¿Y quiénes usan mucho la mirra? Los pastores. Los pastores usan la mirra porque es con el analgésico que usan cuando alguno de las ovejas se lastima, algo le pasa, con mirra lo sanan. Entonces, aquí ellos están diciéndonos, por una parte, que Jesús es hombre, porque necesita de la mirra como analgésico, como todos los seres humanos, o también como pastor. Y luego el tercer regalo, que fue incienso. ¿Y el incienso dónde lo encontramos? Pues principalmente en el templo. El incienso lo quemamos para que así como el humo del incienso sube a Dios, así suban nuestras oraciones. Entonces, el incienso es para Dios. Entonces, los tres reyes magos ven a Jesús, primero, como un rey, como un hombre y como Dios. Hombre, rey y Dios. Y es la misión a la que Jesús nos manda, a ser sacerdotes, profetas y reyes. Así que ahí estaba cumpliéndose todo esto, ¿verdad? Sacerdotes, profetas y reyes, oro, incienso y mirra, viniendo de Europa, África y Asia, y los llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar para acabar de cerrar y que todo quede bien. Así que ellos, ¿qué pasó? Se les reveló en una estrella, siguieron la estrella, pero de pronto sus mentes les ganaron y dejaron de seguir la revelación de Dios y se perdieron por un rato. Pero cuando regresan, la vuelven a encontrar y entonces tienen el encuentro con Dios. La actitud de los reyes fue una buena actitud, pero de pronto se nos perdieron. Yo creo que si nos ponemos a pensar en nuestras vidas, todos tenemos etapas donde de pronto nos perdemos, todos tenemos etapas de la vida donde dejamos de hacer cosas que son importantes. ¿Y por qué? Pues que yo siento, yo pienso, yo creo y nos alejamos del camino que Dios nos revela. Así fue la actitud de Herodes, que él, desde que le dijeron que había nacido el Mesías, en su mente estaba muy claro lo que él quería hacer, matar a ese niño. ¿Por qué? Porque era un peligro para él. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Los manda para que vayan a investigar, pero a la vez les dice a los sacerdotes y escribas, los cuales acertadamente dicen dónde debe nacer el Mesías. Ellos sabían dónde iban a nacer el Mesías, pero ¿qué creen? No quisieron ir. Después de haberle dicho, pues algunos se hubiera ido con los reyes magos. Algunos de ellos podrían haber dicho, pues vamos a ver si ya es el Mesías, vamos a ver. Pero ellos creyeron la escritura, pero no hicieron nada. ¿Cuántos de nosotros estaremos así? Que leemos la escritura y creemos lo que nos dice la escritura, pero no hacemos absolutamente nada. Nos quedamos ahí. Fíjate nada más cuántas cosas y cuántos retos tenemos en nuestra vida. Porque a veces la palabra de Dios nos dice lo que viene, lo que va a venir, lo leemos, lo creemos,
pero no hacemos absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es tu actitud ante la revelación de Dios? Dios te revela y se revela a través de su palabra, se revela a través de la liturgia, se revela a través de los escritos de la iglesia, se revela a través de la Sagrada Escritura. O sea, Dios se revela continuamente a nosotros. ¿Y cómo es nuestra actitud? ¿Nos vamos como los reyes de Oriente a seguir la epifanía de Dios? Aunque a veces nos perdamos, pero luego regresamos al camino. O desde que lo escuchamos ya nos molestó. Hay gente que escucha una homilía y se enoja. Hay gente que me va y me dice, diácono, ¿por qué usted dijo eso? Me lo dijo a mí. ¿Por qué? ¿Quién le dijo que yo estaba haciendo eso? Pues no. Yo predico y al primero que me cacheteo es a mí mismo. ¿Por qué? Porque la predicación es siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice, pero no se lo digo a nadie específicamente. No tiene nombre, es para todos. Así que cuando escuchamos así la palabra y a veces nos incomoda, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos nuestras propias decisiones. Y hay gente que dice, es que el padre dijo esto y ya no vuelvo a la iglesia. Esa era la excusa o el pretexto que necesitabas para alejarte. Pero Dios se sigue revelando a ti. Dios nos sigue hablando. El Papa Francisco en Desiderio Desideravis nos dice, ir a la iglesia, ir a los sacramentos es ir a un encuentro con Jesús, un encuentro donde Él nos está esperando, donde Él quiere estar con nosotros y que nosotros estemos con Él. Tanto deseo estar con ustedes. Ese es el mensaje de Desiderio Desideravis. Así que cuando nosotros nos enojamos y decimos, no vuelvo a la iglesia, ya no voy a leer la palabra de Dios, ya no voy a ir a grupos de crecimiento, ya no voy a estudiar Biblia, ya no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente nos estamos metiendo en un hoyo donde nuestras decisiones están dando dirección a nuestra vida. Y esas decisiones nos pueden llevar a perdernos. Herodes fue lo que hizo. Su decisión ya estaba tomada. Se quedó ahí esperando y cuando ya los reyes no regresaron ahí, porque en un sueño se les reveló que no regresaran porque Herodes quería hacerle daño al niño, los magos se fueron por otro lado. A ver, ¿y esto qué es lo que nos quiere decir? Muy importante, que cuando tenemos el encuentro con Jesús, no podemos regresar por el mismo camino, así de fácil. Si yo voy a la iglesia ahora y voy y tengo un encuentro con mi Señor, yo no puedo regresar haciendo las mismas cosas que hacía antes. Mi vida tiene que sufrir un cambio. Los sacerdotes y todos ellos estaba revelado en la palabra lo que iba a hacer y lo leyeron y lo creyeron, pero no hicieron nada, absolutamente nada, se quedaron ahí. Entonces yo no quiero ser como ellos. Yo no quiero ser como ellos, que Dios me está revelando constantemente su plan maravilloso, que me está invitando a hacer cosas grandes y que yo no estoy respondiendo. Yo no quiero ser ese. Así que después de un encuentro ya no podemos seguir por el mismo camino. Y fue lo que hicieron los reyes. Se regresaron por otro camino. Y finalmente, otros que también respondieron a esa revelación fueron los pastores. Los pastores vieron a un ángel que les dijo que había nacido el Mesías y sin ninguna preocupación sobre dónde estaban las ovejas, dónde se quedaron o qué, ellos salieron corriendo al encuentro. Así que ya sea a través de un ángel, a través de la Sagrada Escritura, a través de la Sagrada Liturgia, porque la liturgia es como el pueblo habla con Dios. Así es como nosotros le hablamos a Dios. Así que Dios nos está hablando. Hay que escucharlo. Y que este año 2026 escuchemos el mensaje de Dios y que así como los pastores y así como los magos nos pongamos en camino. Y una vez que tengamos el encuentro con Jesús, ya no regresemos por el mismo camino, sino que seamos mejores personas. Pues se nos acabó el tiempo, mis hermanos y hermanas. Me dio mucho gusto estar con ustedes este día de la Epifanía, platicando y compartiendo lo que es la palabra de Dios para este fin de semana.
Así que les deseo lo mejor, que pasen una epifanía maravillosa y esperamos vernos la próxima semana, el próximo viernes, donde ya estaremos en la normalidad aquí en el Instituto Tepeyac y ya preparándonos para arrancar nuestras clases que ya empiezan muy pronto. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que Dios los bendiga y vayamos a glorificar a Dios con nuestras vidas.